recibo esta condecoración con humildad y gratitud, por sobre todo como una responsabilidad dar y seguir construyendo desde mi lugar herramientas concretas que fortalezcan la presencia viva de nuestra cultura en escenarios académicos, artísticos e internacionales. Antes de comenzar, quiero comentar sobre el contexto del contenido de mi libro, la importancia tanto para nuestra cultura paraguaya y para su exportación internacional. Quiero comenzar contando tres simples historias cortas, pero que están interconectadas unas con otras. La primera, la universal. Todos aquí conocemos el nombre de Johann Sebastian Bach, pero pocos recuerdan su final en el tiempo. Él falleció en 1750, pobre en el olvido. No fue recién en 1829, 80 años después de su muerte, cuando un joven llamado Felix Mendelssohn rescató y dirigió la Pasión según San Mateo de Bach, y comenzó el proceso de recuperación, transcripción y difusión que hoy lo convirtió en uno de los pilares de la música occidental. No fue solo su genio lo que lo hizo inmortal, fue el trabajo de quienes años después decidieron rescatar y publicar sus partituras. Y eso mismo es lo que este libro busca hacer con la música paraguaya. La segunda historia, la internacional. Yo en el 2021 había hecho un diplomado en Irlanda de música. Y en esa oportunidad tuve la oportunidad de abrirme horizontes, conocer otra cultura y otro panorama. Y observé que en las universidades de todo el mundo, en especial las del primer mundo, cuando se estudia música, hay un abanico de opciones que estudiar, desde dirección orquestal, investigación, administración de empresas discográficas, investigación, y entre eso está la interpretación musical, la que todos conocemos como instrumentista. En esa carrera se subdivide otra vez entre música clásica, música contemporánea y música folclórica. Dentro de la música folclórica, en los 4 años de estudio académico, te enseñan música folclórica de todo el mundo. La egipcia, la celta de Irlanda, la oriental y hasta el tango argentino. Pero hay un estilo que nunca está en ninguna universidad del mundo, y que es la música paraguaya. Y por último, la tercera historia, que es la nacional. Cuando volví a Paraguay, comencé a tocar así en eventos que me pedía la gente. Y había eventos donde pedían música muy específica, que de repente yo conocía, pero nunca había tocado y nunca lo había leído tampoco. Entonces, al investigar para facilitar el aprendizaje, no encontraba ni un documento, nada, ni en internet, ni en ningún libro. Entonces ahí me di cuenta que nosotros teníamos una carencia muy grande en relación a nuestra propia música paraguaya documentada. Entonces, partiendo de ahí, me di cuenta que históricamente nuestra música fue transmitida oralmente, lo cual tiene su riqueza, pero al mismo tiempo, cuando siempre se pasa de boca en boca algo, se distorsiona la información original. Entonces, lo que el compositor X de hace 50, 70 años atrás escribió, hoy en día se toca de forma diferente, se va mutando con el tiempo. Para un ejemplo rápido, en mi investigación, bueno, en mi posición, hay gente que lo critica. El chamamé nace de la música paraguaya, de la polca paraguaya. Hoy en día, la polca paraguaya se toca como chamamé. Hubo una inversa otra vez al final de cuentas, porque ellos tienen registro, ellos tienen partituras, tienen todo. Nosotros incluso no solo tenemos partituras, tampoco tenemos así las letras, hojas, no hay. Entonces hay una deuda histórica con nuestra cultura. Entonces yo ahí tomé carta del asunto y comencé a transcribir un montón de música, investigar y buscando también manuscritos originales de música paraguaya. Y fue un trabajo de 2 años de investigación en la que, a ver, si le muestro, acá ven varios de hecho musical, pero si abro, por ejemplo, si ven así el libro, ven acá por ejemplo, Oda Pasional, Polka Burro, y hay muchísimo. Hay lo del Club, Cerro Limpia, Libertad, Guaraní, y acá hay uno que a mí me pone muy orgulloso, que yo encontré. Se llama Fantasía Capricho de Fernando Centurión. Esta obra tiene más de 100 años de antigüedad. Yo encontré su manuscrito original. Y Fernando Centurión es el hijo del mismísimo Crisóstomo Centurión, que fue uno de los primeros becados por Carlos Antonio López para estudiar en Europa. Estudió en el King's College de Derecho, no es Oxford, Londres.
También fue decán de Francisco Sonado López en la Gran Alianza y fue uno, según cuenta el chisme, uno de los primeros novelistas paraguayos. Bueno, pero Nacho duda de eso conmigo. Y bueno, Fernando Turión fue el primer violinista paraguayo internacional. Yo soy músico, toda mi vida es la música de que soy niño. Y yo siendo violinista no sabía eso, por ejemplo. O sea, imagina que yo que estudio eso, no lo sabía. ¿Qué va a hacer el paraguayo que no estudia la música? Entonces ahí tenemos una deuda también, no solamente con Fernando Centurión, sino con muchos otros autores. Acá, por ejemplo, tenemos, justo vi la ficha que me pasó el doctor Galeano, y dice que mañana va a venir Tomás Cabreza. Y, por ejemplo, en este libro, una de las músicas que me puso muy orgulloso es una de las de Tomatín. Sí, ya están los Tomatín. Bueno, en este libro yo transcribí una música que se llama Tomatín, Pueblo de Amor. Y esta es la primera transcripción que existe de esa música. Cuando yo busqué en su momento, no encontré nada. Mira un poco el dice. Ya, para mostrarles. Bueno, Tomatín Pueblo de Amor, por ejemplo, era que me pidió justamente esa música en un evento, las quinceañeras debutan, creo que en diciembre, bueno, y cuando me pidieron, me pidieron Tomatín Pueblo de Amor, acá está, Tomatín Pueblo de Amor. Es la primera transcripción de la música que existe en el Paraguay, y esta es una de ellas. Hay muchas traducciones acá que nunca se plasmaron en papel, y se lo imagínense, por ejemplo, los poemas de Fernández, que nunca se ha escrito en papel, que siempre se ha transmitido verbalmente, se hubiera montado hace mucho y se hubiera perdido muchísima información. Afortunadamente él escribía. Pero entre los músicos, históricamente, el músico que es del interior del país no siempre tiene conocimientos musicales, ni escribe, entonces simplemente son autodidactas. Entonces hacen lo que pueden con lo que tienen también. Recordamos que en Paraguay estamos un poco retrasados en muchos aspectos, incluso en material académico en general. No es una cuestión de buscar culpables. Entonces, este trabajo implicó buscar información, recopilar y también hacer un análisis estructural. Porque hay un dilema dentro de la música misma, entre los académicos, de cómo realmente se toca la música paraguaya. El a destiempo, el sincopado, el acento, la polirritmia y todo eso. Entonces, fue un debate que se fue estudiando y cambiando con el paso de los años, prácticamente hace más de 100 años ya. Entonces, cuando yo hice este libro, la música que sí existía en los originales, lo transcribí tal y como está, respetando el deseo del autor originalmente. Las otras partituras que nunca se escribieron, tuve que hacer un análisis estructural, porque si ustedes escuchan una música paraguaya, cualquiera que podamos usar en su momento ahora mismo, escuchan 10 audios o 10 versiones, todas son diferentes. ¿Cuál es la correcta entonces? ¿Cuál fue que el compositor realmente compuso? Tal cosa no existe, porque el compositor no escribía, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice yo desde mi punto de vista académico? Desmembré cada una de esas 10 músicas, busqué el denominador común entre todas de ellas, y ese denominador común lo separé, y el resto que correspondía a interpretaciones personales de cada instrumentista, y que le agrega su toque, el famoso, este es mi estilo, ¿verdad? Entonces eso lo separé todo, y todo lo que era común entre el resto lo unifiqué en uno solo, para que se quede como la esencia más pura de la música paraguaya. Entonces ahí tenía una nueva música, a partir de ahí yo comencé a transcribir y lo plasmé en este libro. Y analizar también todo esto. La música no es solamente partituras, no es solamente arte, es política, es deporte, es ciencia. Y entonces no bastaba solamente con saber las notas, también tenía que entender qué pasaba con la música. Tuve que investigar la historia del autor, los sucesos históricos alrededor de él en aquel momento, lo que él buscaba componer o el dolor que estaba atravesando en aquel momento para poder entender el contexto, así para que sea un trabajo mucho más minucioso. Entonces, bueno, fue un trabajo que en su momento, como nunca nadie hizo esto, también nunca pensé, y sigo sin pensarlo, el alcance que pueda tener esto.
Porque el chiste es, o sea, la intención es que este material pueda llegar a todos los jóvenes y estudiantes, músicos, profesores de todo el Paraguay, para que se pueda difundir con mucha más facilidad nuestra música paraguaya. Cuando yo era estudiante y yo quería aprender una música paraguaya, cualquiera que sea Cerro, Olimpia, soy olímpica. Acá tengo adelanta y roja adelante, por ejemplo. Si yo quisiera aprender una música, no había. Tenía que preguntarle a mi profesor, ¿me puedes enseñar esta música? Él tenía su versión. Otro profesor tenía su versión. Y así va mutando. Y de repente, a ver, como un joven, a ver, de 10, de 12 años, no puede estar esperando siempre a encontrar un profesor que se digne a enseñarle o tener que pagar por eso. Basta simplemente con googlear hoy en día y encontrar un libro ya que donde tenga esa música y vos puedas aprenderlo. Entonces, el objetivo, el corazón del proyecto, de este proyecto que fue escribir este libro, es la difusión de la música paraguaya a nivel académico para que todos los jóvenes, niños, aficionados, estudiantes, músicos, profesionales, docentes puedan aprender esta música, pero no solamente a nivel nacional, sino que ahora mismo ya tenemos un material que podamos exportar, que pueda ser estudiado, porque así como va inspiró a muchos compositores a lo largo de la historia, nosotros como pueblo, con nuestra propia música, nuestra historia, nuestro acento, nuestro estilo de rasquear, todo esto, podamos inspirar a otros músicos alrededor del mundo. Entonces, esto es una deuda que teníamos y bueno, me tomé el trabajo de hacerlo, ¿verdad? Esto no responde a un trabajo de tesis de universitario, tampoco responde a una solicitud de gobierno, simplemente nace de un deber cívico para con mi pueblo. Porque supongo que, o sea, tengo la esperanza de que como paraguayos cada uno de nosotros tenemos ese deseo de poder contribuir a nuestro país desde donde nos toque, sea la política, sea la cultura, sea la docencia. Entonces yo hice esto. Ahora, otra cosa a tomar en cuenta es que históricamente libros de partituras sí existen, pero son muy pocas, menos de 10 hay. Y la mayoría fueron hechas a principios de 1900, que fueron encomendadas del gobierno a italianos. Y los italianos no conocían nuestra música. Entonces ellos escribieron en base a sus conocimientos y están, en mi posición académica, mal escritas. Pero eso es debate aparte. Entonces, las pocas que se hicieron con el famoso page sin cumplir con los estándares internacionales. Porque este libro, al final de cuentas, cuando llegue el día de mañana a una biblioteca, que ya llegó, por cierto, llega a una biblioteca, a una librería internacional, no solo va a decir Paraguay, va a decir también, va a representar nuestro país, ¿verdad? Y también mi nombre. Entonces, tiene que cumplir con los estándares internacionales para que deje el nombre de Paraguay bien parado. Entonces, ¿qué implica eso? A ver. Generalmente un libro tiene su tamaño más pequeño, este es un libro básicamente grande, que es justamente para cuando vos lo abras, se abra perfectamente, porque el objetivo es que se ponga en una atril y el chico pueda tocar ya, pueda estudiar sin ningún problema. No estar haciendo fotocopia, la diagramación, el tamaño de las notas, que sea exacto, que no sea ni muy pequeño para que le esfuerce la vista del alumno, y tampoco demasiado grande que le tenga que alejarse, y porque el tamaño internacional. También el tipo de hoja por el color para que, ¿cómo se llama? El tinte sea como luz cálida, para que no le canse la lectura. Y también el grosor de la hoja, el gramaje, que es muy grueso para que no traspase una de otra. También, como todos saben, cuando ustedes compran un libro, tiene atrás un código de barra que se llama ISBN. El ISBN es un código para libros de texto, que casi todos tenemos acá. Para un libro de partituras es otro tipo de código que aparentemente no se sabía mucho sobre eso acá, que se llama ISMN, que International Series Music Number, que este es el código que se requiere para que este tipo de libros pueda ser distribuido en librerías a nivel internacional. Este es el que registra y dice que este libro pertenece a Paraguay, proviene de aquí y bueno, yo soy el autor, ¿verdad? Entonces, aparte. Entonces, este es el primer libro paraguayo de partituras que contiene para violín y terreno de trabajo y que tiene el código ISMN. Así que por ese lado estamos bien. Ahora, ¿por qué violín?
Bueno, históricamente la música paraguaya en su estado más puro es simple, no es sinfónico, no tiene ni batería, no es mucha cosa, es el cantante, el guitarrista y el contrabajista. Ahora, el cantante es lo que tiene la melodía principal y es eso lo que yo agarré y lo separé del resto de los sonidos y lo plasmé en un libro. Ahora, ¿es para violín exclusión del libro? No. El violín lee un lenguaje musical llamado clave de sol, que en cristiano sería como si comparamos un idioma, el inglés. En el mundo hay un montón de idiomas, el chino, el guaraní, el irlandés, y el idioma que más se habla a nivel mundial es el inglés. En el mundo de la música, el idioma que más se habla es el clave de sol, porque hay 7 idiomas musicales: clave de fa, clave de tercera y quinta, clave de do, primera, segunda, tercera, cuarta y clave de sol. Entonces, clave de sol es el idioma. Entonces, ¿quién puede leer toda esta partitura? No solamente violín, puede leer cantantes, puede leer arpista, acordeonista, flautista, saxofonista, es muy versátil. No está limitado solamente a un instrumento, sino que está hecho para que cualquier músico a nivel mundial y cualquier instrumento que tenga pueda leerlo. Entonces, tiene la secuencia melódica, que es lo que el cantante transmite. Tiene los acordes de la guitarra y el contrabajo, que representan el típico rasgueado, y el contrabajo, pom, 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 pom. Entonces, sumando todas estas 3 combinaciones, tener la esencia pura de la música paraguaya, el yaqueco, que es guitarra, contrabajo y melodía principal. Entonces, esto es, así fue diseñé mi libro, para que sea justamente versátil, para que cualquiera pueda estudiarlo. Otro detalle a tomar en cuenta es que esta música, este libro, no discrimina a nivel académico. No está hecho exclusivamente ni para principiantes ni tampoco para profesionales, sino que está hecho respetando puramente el deseo del autor principal, del compositor. Si el compositor quiso hacerlo difícil, es difícil la música. Si el compositor quería algo sencillo, la música es sencilla. Entonces, la mayoría de la música en este libro responden a un nivel de dificultad sencillo, desde Alma y Violín, Campamento Cerro León, Carreta Wood, Cerro Porteño, Cervecería Americana, Cherogami, Cherenubí Ramonita, Club Libertad, no sé si acá hay Libertad, Colorado, el legendario guaraní, Expreso Decano, Fantasía Paraguaya, ese es de Luis Álvarez, un contemporáneo. No todos llegan. Galopera, Luna Azul. Luna Azul es de Lorenzo Álvarez. Lorenzo Álvarez entre el mundo de la música es más famoso por Alma y Violín, pero acá no se toman en cuenta. Muchos autores son conocidos por una música, pero ellos son mucho más que esa música. Tienen muchas composiciones que de repente son incluso mucho más interesantes, pero no fueron comercializadas. Por ejemplo, Lorenzo Álvarez, en el mundo de la música, entre nosotros los académicos, se le llama por una música llamada Alma y Violín, que es lo que más le gusta por su dificultad técnica. Pero él, su familia, me concedió varias músicas de ellos, entre ellos Luna Azul y Madrecita Mía, que son músicas que él compuso en un momento de profundidad, porque él era una persona que perdió a su madre muy joven. Entonces tenía esa nostalgia, esa añoranza, porque de niño fue que le perdió. Entonces, una de esas músicas él lo compuso inspirado en su mamá. Y si ustedes escuchan, es sumamente melancólica, sumamente triste y sumamente hermosa, que de repente mucha gente no conoce. Lo mismo pasa con otros compositores que justamente tengo acá, ¿verdad? Bueno, entonces, otro punto. Cuando yo estaba haciendo este trabajo, me di cuenta que tiene un ligero pequeño detalle. La mayoría de los autores históricamente en Paraguay eran hombres. Y me llamó la atención eso. ¿Por qué será que no existió mujer de izquierda? Entonces me puse en la labor de buscar mujeres compositoras paraguayas. Y encontré. No muchas, pero encontré. Una de ellas se llama Nancy Luco, que
que es una encarnacena, actualmente vive en Miami, y tiene sus composiciones. Y entre ellas le pregunté si compone así música para música paraguaya. Y me dijo, yo compongo diferentes estilos, entre ballet, sinfonías, ópera, pero compuso una música paraguaya y que de repente es muy conocido. Acá por ejemplo está su música que se llama La Pacho de Esperanza, que lo hizo justamente pensando en su patria, desde la distancia. Y son músicas de repente que ni siquiera entre los músicos conocemos. Y justamente ese es también otra forma del objetivo de este libro, la difusión de la música paraguaya, no solamente de los compositores de la década pasada, porque la música paraguaya no es solamente el recuerdo para caer y sin ti, es mucho más que eso. Hay música acá de hace más de 100 años, hay música de hace más de 50 años, hay músicas actuales, de músicos que están vivos, que tienen incluso mi edad, que justamente se conozca y se distribuya y por sobre todo que pueda inspirar a futuras generaciones y compositores con nuestro estilo, con nuestra forma de interpretar nuestra música, de ejecutar nuestro sentir, nuestra alegría y nuestro dolor, a que puedan inspirar a futuros compositores a utilizar nuestro grano de arena para que puedan diseminar estilos musicales, porque así también nacen nuevos estilos musicales. Y se me pierde nada. Y por último, quiero contarles que este libro ya llegó a la Biblioteca Nacional Argentina, que ellos mismos en su momento me pidieron, porque me dijeron para futuras investigaciones, para cuando un extranjero se vaya a consultar su biblioteca sobre historia del Paraguay, cultura paraguaya y música paraguaya, podemos utilizar este libro como referencia, y también para los argentinos cuando quieren estudiar sobre el chamamé y su correlación con la música paraguaya. Acá hay música polcas, guaraña y universal. En universal están mezclados diferentes estilos que no contemplan exactamente lo que es la pureza de la polca paraguaya. Entre ellos la música mangoré. Mangoré es un iluminado de la música. Y muchas obras no son puramente paraguayas, porque yo les puedo decir que muchas obras están inspiradas en Bach, justamente, de Johann Sebastian Bach. Tiene un aire barroco. También está la obra de Fernando Centurión, el primer violinista que les mencioné hace rato. Y también está una música que también es la primera que se publica históricamente. No sé si todos ustedes conocen a Juan Max Goldner. Sí. Bueno, él era médico, ¿cierto? Pero también era músico. Era muy buen músico, porque tenía un buen conocimiento de composiciones. Y cuando yo estuve investigando, buscando las obras de Fernando Centurión, me tomó casi un año encontrarlo, porque no había nada, pero nadie tenía nada. De Chiripa, me topé también con la obra de Juan Max Weller. Es como cuando se investiga, buscar, metes tu mano en el lodo y entre eso encontrás otra cosa de repente que no estaba buscando. Y es la obra que está acá de Juan Max Weller se llama Gabota, para violín y piano. Y esta música él la compuso para su esposa, era una Bierzi. Y porque su esposa tocaba el violín, entonces él quería compartir con su esposa esa pasión que teníamos por la música. Y escribió esta música que es para violín y piano. Entonces esta es una música paraguaya, porque fue compuesta por un paraguayo, pero no contempla nomás lo que es el folclore paraguayo, sino que es un estilo diferente que se llama gabota, que es un estilo de hace muchísimos cientos de años, pero sigue representando lo que es parte de nuestra cultura.